Tengo aquí un ejemplo, hay un escándalo en el banco Monex, que te han... означает на практике. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Si no tenemos un Estado que se haga responsable. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Acá les saludo desde Los Ángeles, California, Rubén Luengas, de Rubén Luengas Entre Noticias, y aquí también en coordinación con Radio La Nueva República, que también el día de ayer estuvo transmitiendo mi programa de radio Contragolpe, que se transmite todos los miércoles en KPFK 90.7 FM Los Ángeles y a través de kpfk.org. Pues nuevamente, ¿no? Estamos juntando miércoles y ahora esta transmisión a través de la internet. Rubén Luengas Entre Noticias, también en Radio La Nueva República. Pueden sintonizar en rubenluengas.com. Un saludo, esto lo vamos a estar haciendo en principio todos los jueves. Iniciamos haciendo esto antes diario, pero estoy envuelto en algunas actividades de otro tipo que me exigen un tipo de trabajo de investigación, de cuestiones que estoy realizando que no me permiten realizar esto diario como lo estábamos realizando. Mucha gente me ha preguntado de este tema, pero pues ni modo. Pero los jueves vamos a empezar haciendo esto nuevamente, de manera pues lo más puntual que se pueda. Por cierto, miren, acá me voy a salir tantito viene a Los Ángeles Anabel Hernández, el sábado 18 voy a estar presentando el libro México en Llamas de Anabel Hernández. Va a ser a las 5 de la tarde el sábado, que es 18 de mayo. O sea que vayan anotando por ahí los que vivan acá en Los Ángeles, California, 18 de mayo, voy a estar ahí con Anabel Hernández. Obviamente le voy a hacer una entrevista porque, miren, les cuento con satisfacción que, bueno, más o menos siempre he tenido noción, pero ahora ya manejo un poco más la cosa de la cámara, no soy profesional, pero he aprendido también un poco a editar, por lo pronto en el iMovie, que es el de Apple, y es padre, es interesantísimo, es muy padre, ¿no? Y en un momento dado, para ciertos trabajos, no tener que depender de un compañero camarógrafo, de un compañero editor, pues es una maravilla realmente, y me voy a estudiar el del Final Cut y todo ese tipo de cosas para poder avanzar en unos trabajos, pero les invito pues aquí en Los Ángeles, viene Anabel Hernández, vamos a presentar este libro, ojalá vayan allá a la Feria del Libro de Los Ángeles. Más adelantito me voy a enlazar también con Hugo Espinosa Caut. Hugo Espinosa Caut es la persona que me hace favor de ayudarme para que exista rubenluengas.com Entre Noticias, ¿no? Es el editor, pues, de la página. Yo me hizo favor de subir información muy, muy importante que ustedes pueden encontrar ahí acerca de lo que está pasando en Guatemala. Les he comentado en otras ocasiones que fuera de Guatemala, donde más guatemaltecos hay en el mundo, es obviamente los Estados Unidos como tal, pero particularmente en esta ciudad que compartimos quienes vivimos aquí en Los Ángeles, que de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo, la ciudad de Los Ángeles no es una ciudad, sino son suburbios en busca de una ciudad. Bueno, sea lo que sea, aquí estamos, aquí vivimos y hay muchos guatemaltecos. Y hace poco tenía yo tiempo que se me había ponchado una llanta, entonces le llamé a la AAA, a la AAA, que me fueron ahí a ayudar con el tema de la llanta. Y anduve unos días sin llanta de refacción hasta que dije, no, pues no puedes hacer esa locura aquí en los freeways.
Entonces un día allá por la zona de Banais, me paré allá en la avenida Banais, vi por ahí llantas y dije, se veía bonito el taller, tranquilo, pum, que me paro y entro con la camioneta, necesito una llanta. Y salió una persona súper amable, muy buena gente, y me dijo, oiga, porque me reconoció también el señor, me dice, anda usted ahí con los frenos mal, mire esto que tiene aquí, problemas de pues arrégleselos de una vez, pum, vámonos para pronto. Me fui caminando a desayunar por ahí, le dejé la camioneta, arregló los frenos, me cambió la llanta, y al regresar tuvimos una plática pues larga y tendida, porque todavía le estaban haciendo cosas allá a la camioneta, cambio de aceite, etcétera. Eso es un mecánico. Pues resulta que en la conversación me entero que fue militar y fue soldado pues del ejército de Guatemala, allá en la década de los 80. Y yo dije, caramba, este señor debe saber mucho, pero no solamente fue militar, no solamente fue soldado, sino que fue caibil. Muchos no saben qué es caibil. Bueno, amén de que puedan ir a buscar más tarde en Google y le puedan poner caibil, con K, caibil, les adelanto que los caibiles es un grupo de élite tremendamente famosos a nivel mundial por su altísima capacidad o preparación, enseñanza de sobrevivencia. Es una cosa tremenda. Otro día les voy a poner lo que él me dijo acerca de lo de ser caibil, cómo los entrenan, qué comen, cómo le hacen. Es una situación de supervivencia tremenda. Les adelanto también, les digo también que, de acuerdo con diferentes fuentes, los Zetas en México han reclutado a excombatientes, es decir, a excaibiles. O sea que en los Zetas en México habría caibiles. Déjenme decirles que ahí tenemos una capacidad militar tremenda, si es efectivamente cierto de que en los Zetas hay caibiles de Guatemala. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Se está desarrollando un juicio histórico que merecería muchísima mayor atención por los grandes medios de comunicación, y particularmente aquí en la ciudad de Los Ángeles, porque como les decía al principio, hay una gran comunidad guatemalteca. Bueno, ayer tuve a invitados en vivo, en Contragolpe, para hablar acerca del juicio que se le realiza a Efraín Ríos Montt, quien fuera gobernador de Guatemala en la década de los 80, durante 1 año y medio, en la parte temprana de la década, y se le está acusando de genocidio en un juicio que se realiza dentro de Guatemala, lo cual en sí mismo también es histórico, que se haya logrado poner en el banquillo de los acusados a Efraín Ríos Montt, que a su vez llegó al poder derrocando a Lucas García, una serie de sucesiones desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala, pero llegando aquí al señor Efraín Ríos Montt, que está ahí en este momento escuchando los testimonios de las mujeres que fueron violadas, de las personas que perdieron a sus hijos. Estoy refiriéndome de una comunidad maya muy en particular dentro de lo que sería el universo maya, los Ixtiles. Y genocidio significaría que en este caso existirían las pruebas de que se trataba de eliminar a una etnia en su conjunto, repito, en el contexto de la Guerra Civil Guatemalteca, que se extendió a lo largo de tremendos, largos, vamos a decir la palabra esta, ¿no? Tremendos, largos 36 años, en la cual hubo varios gobernantes, la mayoría militares, pero también algunos otros civiles, pero que realmente tenían el poder militar detrás. Llevar a Efraín Ríos Montt a un juicio es tremendo. El día de ayer se pidió un determinado número de años para que Efraín Ríos Montt vaya a la cárcel. Regreso a mi historia del mecánico en Los Ángeles. Pues resulta que él fue caibil, platiqué con él y él aceptó que regresara yo posteriormente con mi cámara, que le grabara una pequeña entrevista. La hice sin tripié, así a puro pulmón, a puro brazo. Llegué a mi casa, la edité y ya la pueden encontrar en mi canal de YouTube en rubenluengas.com, entre noticias. Allá arriba está YouTube y ahí está ese video que pueden ver. Pero se los voy a presentar a continuación. Ex caibil, ex militar de Guatemala, aceptando lo que nunca aceptan, lo que casi nunca han aceptado ningún caibil,
efectivamente se cometieron tremendas violaciones a los derechos humanos y se cometieron crímenes. Les invito pues a escuchar este fragmento que he editado de esa entrevista ex Caibir. Vive en Los Ángeles desde hace más de 20 años y fue soldado guatemalteco durante la guerra civil en su país en los años 80. Han violado las leyes en una forma de que los gobiernos, como el general Efraín Ríos Montt, estaba a cargo en el tiempo de comandar el ejército de Guatemala. Entonces hubieron muchas irregularidades, creo que se pasaron de la raya cuando hicieron rearmada, la verdad, de ir a combatir la delincuencia organizada que era la guerrilla. Entonces hubo mucho crimen que no había sido necesario cometerlos, como matar a indígenas que estaban protegiendo sus derechos, sus terrenos, sus hijos, y entonces llegaban a aldeas donde había puro indígena que los acusaban de guerrilleros, ¿verdad? Entonces el guerrillero no es el indígena, el indígena es un campesino trabajador que tenía que sobrevivir. Entonces llegaron muchas gentes sin hacer preguntas, no había derechos humanos, sin hacer preguntas los acusaban y los mataban irregularmente, no eran guerrilleros. A pesar de reconocer que se cometieron crímenes en contra de guatemaltecos inocentes, que es injusto echarle toda la culpa a Efraín Ríos Montt. Hay más culpables que solo él, ¿verdad? No le van a echar solo la culpa a él, porque si en un lugar hay culpables, tienen que acusar a muchos. Ahí hay coroneles, generales, hay capitanes, hay tenientes, todo. Pero él era el jefe máximo. Él era el jefe máximo, ¿verdad? Pero lo están enjuiciando solo a él, ¿verdad? Entonces, si él tiene que... A él y a quien fuera su mano derecha. Sí, hay otra persona que no sé quién es el que está a la par de él, porque ya hace muchos años yo ya ni me acuerdo de todas estas personas, ¿verdad? Yo nomás fui un soldado más en Guatemala y no sé qué más haya pasado en lo alto del mar. Asesinatos a indígenas, claro. ¿Le tocó verlo? Claro que sí. Me tocó verlos, recoger los muertos, echarlos a comando, irlos a echar a la fosa común. Está eso ubicado en una de las fosas comunes grandes que está en el departamento Petén, es un cerro que le llaman el Carmen, Cerro del Carmen en Guatemala, está en Popún Petén también. Ahí están muchas fosas comunes. Lo que más me daba tristeza eran las personas que tenían sus hijos y los niños y las mujeres, verlos ahí asesinados hasta con un tiro de gas en la cabeza, ¿verdad? Eso era lo más duro. A mí las personas mayores pues no era tanto porque también los atacaban, ¿verdad? Pero los niños no podían defenderse y los mataban sin poderse defender. Eso es lo más triste que recuerdo, ¿verdad? Ahora que yo tengo hijos y cuando veo a mis hijos crecer, digo, ahí veo la foto de otros niños, cómo tener que ellos morir inocentemente, ¿verdad? Por una causa era un cuartel sin salida, era una pelea sucia que entre guatemaltecos se estaban matando. El dolor se puede ir, pero las heridas nunca van a sanar, porque toda la gente que está ahorita viendo esto y está del indígena está ahí, los que quedaron sobrevivientes de la guerra, que quedaron ahí, ellos pudieron ver en carne propia cómo mataban a sus parientes, como sus abuelos o mujeres que quedaron sin sus hijos y sus esposos, porque se los llevaban y los mataban. Ellos creo que ellas llevan ese dolor.
Bueno, pues ahí tienen ustedes el testimonio que da. Esto es tremendo, ¿eh? Para los guatemaltecos, evidentemente, como me decía alguien ayer en el programa de Contragolpe, este testimonio que también lo presentamos ayer en la radio no es nuevo. Ellos conocen perfectamente lo que ocurrió. Lo de alguna manera novedoso, por lo menos, en mis oídos, no sé si en otras personas, es que un ex soldado del ejército guatemalteco, de la manera tan categórica, tan clara como lo ha dicho Hugo, exprese lo que incluso luego en las redes sociales ha habido por ahí gente, exmilitares guatemaltecos, que me han dicho: señor Luengas, no sea mentiroso cuando ha hablado del tema de Guatemala, esto no ocurrió, bla, 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 bla. Bueno, aquí tenemos quien dice lo contrario, ¿no? Y de buena fuente me ha enseñado ahí. ¿Me va a dar material en video? Me va a dar material en video que él tiene, que hay que hacerle el transfer, ¿no? O sea, en español, ¿cómo se dice? El transfer. Convertirlo, pues, a un formato que se lo podamos pasar a digital y se lo podamos presentar acá. Bueno, pero vamos a entrarle un poquito más a este tema, donde no precisamente le estoy apostando esta tarde a que mucha gente se interese en él, porque muchas veces he presentado cosas de Guatemala. De hecho, este mismo video que acaban de ver, pues todavía no se ha difundido mucho, no sé, pero como que en el contexto de muchos mexicanos tal vez escuchen por ahí Guatemala, no quiero prejuiciar, pero es un tema muy importante para México, más de lo que se imaginan, lo que esté pasando actualmente en Guatemala, para toda Centroamérica, para México y para los Estados Unidos. Bueno, el actual presidente de Guatemala se llama Otto Pérez Molina, es el actual presidente de Guatemala. Durante el 10º día del juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, el testigo Hugo Ramiro Leonardo Reyes relató los hechos supuestamente ocurridos en los años 80. Cuando quemaron Salvador, o cuando usted dice que quemaron Salvador, ¿qué fue lo que quemaron? Quemaron casas, quemaron tiendas, hubieron muertos. ¿Podría explicar eso, por favor? La carretera estaba teniendo un hogar físico para el hogar determinado donde estaba estimado el proyecto, en este caso en Altigrán. Yo recuerdo que quemaron las casas, pero la gente que estaba en Salval y que era residente de la comunidad de Salval, esa gente no andaba en las montañas, fue capturada precisamente en sus casas y los tomaron ahí mismo en las instalaciones de Salval. Y ellos, los militares, los soldados, a órdenes del mayor Tito Arias, conocido como Otto Pérez Molina, Francisco Marín Molina, y los oficiales que comandaban y comandantes de la compañía de ingenieros coordinaron la quema y el saqueo de la gente para luego ejecutarla. La gente fue trasladada a Santa María de Baños y posteriormente fue trasladada al campamento de ingenieros donde allí la fueron a ejecutar. Déjenme decirles y aclararle algo, que también en el destacamento de Salvador también ejecutaron personas, como también en el destacamento de Pirata, donde estaba la batería de la 105, y en el caso de Basuchín, también Basuchín. Al respecto, el secretario general de la Presidencia de la República, Gustavo Martínez, indicó: una persona que perteneció al ejército, en la cual implica a otra persona, que es el presidente electo, general Otto Pérez Molina. A mí me tiene sumamente sorprendido el error garrafal, inaudito, de pleno derecho, cometido por el Ministerio Público, en el cual se está siguiendo un juicio contra dos exmilitares y permite que una persona declare con un tercero que no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Es un error grandísimo
el que cometió el Ministerio Público al permitir irresponsablemente que trascendieran esas declaraciones. Bueno, por ahí me anda explicando de Radio La Nueva República algunos asuntos que yo no entiendo de estas tecnologías. Pero el video no, el que vieron, ese video es un audio que de hecho le pusimos imágenes de un periódico de Guatemala, en ese audio que ha presentado el momento en el cual, ¿verdad?, el testigo protegido del cual nos estaba hablando Hugo, o sea, Hugo Reyes, estaba acusando al actual presidente de Guatemala de haber participado en estas masacres allá en Guatemala. Y luego tenemos en ese mismo audio a un funcionario del actual gobierno de Otto Pérez Molina diciendo que era verdaderamente, en las palabras que lo dijo ahí, absurdo, etcétera, que se estuviera realizando eso cuando se está llevando a cabo un juicio en contra de dos personas que no son el presidente. Bueno, pero ahí el testigo, a través de una videoconferencia, pues se refirió al presidente. O sea que en términos de la búsqueda de la justicia y de poder ver en Guatemala, lo cual parece así como un sueño, verdaderamente, un sueño tremendo, ¿no? Teniendo a Pérez Molina, militar, ahora como civil, democráticamente, porque fue llevado a las urnas democráticamente a través del voto, teniéndolo ahí, que exista una separación de poderes, del poder judicial con el poder ejecutivo, y que exista en el Ministerio Público una mujer con tremendos pantalones allá en Guatemala, está impulsando, tratando de llevar a cabo esto que para muchos dicen que es una contradicción con la firma de la paz que se realizó con el presidente Álvaro Arzú, no Álvaro Colom, sino Álvaro Arzú, no se confundan. Entonces dicen que es una contradicción llevar a cabo este juicio porque hubo una amnistía en la firma de la paz, pero no amnistía en términos específicos del concepto de genocidio, que es por lo que se está llevando a cabo el juicio. Entonces dicen que no debiera existir, hay una tremenda resistencia para bloquear este juicio. De hecho, la defensa de los acusados, que son Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien era el jefe de inteligencia de Ríos Montt, sus abogados están haciendo, ¿verdad?, declaraciones bárbaras que un día también les vamos a poner por acá. Tremendo. Pero regreso con Hugo Espinosa Caut para que, pues, ¿tú cómo la ves, Hugo, con todo lo que leíste hoy, investigaste hoy, para ofrecerle eso en la página de Entre Noticias a nuestros lectores? Sí, justamente en www.rubenluengas.com está el artículo completo. Hay también dispuesto links, hipervínculos con otras fuentes de información si alguien quiere profundizar sobre el tema también. La verdad es que lo que usted dice es cierto, es muy difícil poder enjuiciar a personas que han estado con un poder, con un rango tan alto de poder, y por crímenes que se han cometido hace un tiempo. Nada más el caso de mi propio país, de Chile, donde el dictador Augusto Pinochet murió en su casa, intocable, ¿no? Entonces acá puede pasar lo mismo con el caso de la amnistía, como usted dice, cuando se hicieron los acuerdos de paz, se introdujo tratar de hacer un precepto, ¿no?, que ciertos crímenes cometidos no se enjuicien en aras de la conciliación nacional. En Chile pasaba lo mismo, bajo el argumento de no dividir el país, de no polarizarlo, en muchos casos se decidió postergar los juicios, ¿no? Este es un caso de genocidio, significa que es el uso de fuerza del Estado, de la maquinaria estatal, en este caso del ejército, para una represión, una tortura y un asesinato colectivo. En ese sentido, Efraín Ríos Montt seguramente nunca disparó un fusil, pero sí fue presuntamente el actor intelectual de muchas de estas operaciones, que han salpicado, como le decía, al presidente Otto Pérez Molina, al actual mandatario, lo cual ha sido sorpresivo porque el fiscal no sabía que
este testigo protegido iba a señalar al propio presidente, que en este caso se ha tratado de retroceder un poco. Claro que ya alegó su inocencia, pero no involucrarse en lo que se está haciendo en el juicio. Exactamente. Ahora, estuve yo leyendo en Twitter lo que estaban enviando en medios guatemaltecos, y porque hoy se anunciaba, no sé si finalmente se hizo o no, de que Ríos Montt iba a declarar. No sé si finalmente declaró, no lo sé, pero el caso está, yo creo que sí declaró, porque estaban enviando tweets diciendo que entonces Ríos Montt, de alguna manera, en su lenguaje que habría utilizado dentro del juicio, estaría insinuando que se investigue a Otto Pérez Molina. Yo no sé si esto es correcto, lo vamos a verificar, pero por eso lo planteo así, que se investigue a Otto Pérez Molina, alias Tito Arias. El video, que a fin de cuentas, por alguna razón de la que no debemos hacer remembranzas para no hacer vicisitudes pretéritas, ¿cómo va? No hagamos remembranzas de vicisitudes pretéritas para eludir polémicas ulteriores. Ese video, si se meten ahorita a rubenluengas.com, ahorita que terminemos, rubenluengas.com, se van a la nota que subió Hugo Espinosa Caut y van a encontrar ahí esos videos. Ahí está toda la información, vínculos, etcétera, y el video en el cual se ve en ese momento a Tito Arias, de barba, como decía Hugo, los cadáveres ahí, y él tratando de explicarle al periodista estadounidense, con una chica ahí que se veía que se estaba aguantando aquella situación. Sé lo que se siente, porque me tocó ver algo muy similar en Guatemala, ¿verdad? Indígenas con tiro de gracia, obviamente, en la cabeza. Como me tocó verlos allá en Ocosingo en 1994 también, que entramos con un grupo de periodistas. Bruno López, excelente periodista, muy valiente, muy comprometido en Univisión. Esta chica Lucía Newman iba cubriendo para quién, pues para CNN, Lucía Newman, ¿no? Que luego de ahí se fue a Cuba, del periódico La Jornada, de la revista Proceso, del Canal 11 de México, de este grupo de periodistas que llegamos allá al mercado de Ocosingo y nos encontramos con indígenas con sus rifles de palo tirados allí en el mercado, con tiros de gracia, en fin. Sé lo que se siente, pero para una mujer, pues ahí lo van a encontrar en el video que ha puesto Hugo. Hugo, algo que quieras agregar sobre esta noticia, la importancia que tiene. Tú sabes de la cantidad de guatemaltecos que hay aquí en Los Ángeles. Ayer mucha gente escuchó el programa de Contragolpe de la comunidad guatemalteca. Aquí pues todavía no nos localizan, porque además pues dejé de hacerlo un tiempo. Ahora lo vamos a estar haciendo regularmente los días jueves. Sí, usted nombró la declaración de Efraín Montt, de Efraín Ríos Montt. Sí, Efraín Ríos Montt, sí. Sí, él declaró, sí, hoy día se declaró inocente. Dijo que nunca había ordenado cualquier clase de asesinato sumario, así sin juicio. Y que también dijo otra cosa importante, dijo que existía autonomía en la cadena de mando. Por lo tanto, indirectamente está diciendo que cualquier responsabilidad la está tirando hacia abajo, digamos. Que esto no era una materia estatal, que solamente era la cabeza, digamos, del gobierno durante esos tiempos, y que cualquier caso de asesinato, de tortura, podría haber sido ordenado en los mandos medios. Por lo tanto, eso inmediatamente pudiera afectar justamente este caso y esta vinculación que se le hace al actual mandatario al respecto. Pues es lo que me da a entender, precisamente lo que me da a entender Hugo, el Caibil, que entrevisté, el video primero que pasamos aquí en esto que estamos compartiendo a través de la internet, en Rubén Luengas Entre Noticias, con Radio La Nueva República. Es lo que él me da a entender. O sea, él me dice, no se le puede echar toda la culpa a Ríos Montt, hay que ver lo de la línea de mando precisamente, y esto me lo dijo Caibil, hay que ser honestos en eso. De hecho lo dice ahí en el video que acabamos de presentar. Nada más quiero terminar algo comentándole a la gente, no voy a decir quién, pero hoy me habló un guatemalteco realmente emocionado, realmente diciéndome él, porque resulta que después de 30 y tantos años ha logrado
que se identifique y se le regrese los restos de su hermano. Los restos de su hermano, que salió de una situación, lo sacaron de su casa en una condición muy tremenda. Su esposa estaba embarazada y a la semana de que se lo llevaron nació un hijo de esta pareja que él nunca vio. Él vive acá en Los Ángeles y de repente, después de tantos años, fíjese, a pesar de haber pasado ya 30 y tantos años, 30 años de aquello, cuando él se entera de que efectivamente han identificado con todos los estudios que se están realizando que se trataba de su hermano, imagínense el impacto también para una hermana de él, me estaba contando, y él estaba pensando, cuando él lo decida, lo quiera, si quiere compartir esa historia, pero aquí desde Los Ángeles, aquí en Los Ángeles, California, hay muchos guatemaltecos que están vinculados directamente con esos episodios, que fueron abortados, expulsados directamente por esa guerra criminal en el contexto, claro está, de la Guerra Fría, con diferentes influencias, pero desde el lado norteamericano, estadounidense, con la participación de los Estados Unidos, que digamos inician todo este proceso al derrocar en 1954 al presidente democráticamente electo, Jacobo Arbenz, quien realizó una reforma agraria en Guatemala que no era conveniente para la United Fruit Company de los Estados Unidos, y entonces la CIA, apoyando a Castillo Armas, un militar desde Honduras, le dan golpe de Estado a Jacobo Arbenz, y después, lastimosamente, esto no lo digo yo, lo dicen ya medios, información desclasificada de oficial de los Estados Unidos, ¿verdad?, donde Estados Unidos le brinda apoyo a las diferentes, no se diga el señor Ronald Reagan. Ahí en lo que subía en el video hay una fotografía de Ríos Montt ahí con el señor Ronald Reagan, cuyo vicepresidente era George Bush padre, quien a su vez había sido el director de la CIA. Por lo tanto, tenemos todo este escenario que debiera confrontar también a las diferentes políticas, en este caso primero de Eisenhower, luego de otros gobiernos en Guatemala, donde recientemente, todavía en su calidad de secretaria de Estado, Hillary Clinton también pidió perdón, porque se sacaron a la luz estos trapitos sucios de inocular enfermedades venéreas a gente de Guatemala con experimentos que se estaban realizando en Guatemala, respetando de esa manera la vida, respetando de esa manera, bueno, pues aquí hay guatemaltecos que esta noticia es tremenda. ¿Y saben qué? Qué pena que medios de comunicación en general de habla hispana no le respondan a la comunidad guatemalteca dándole una información justa y necesaria respecto a por qué están aquí y a su estatus migratorio en los Estados Unidos, que tiene que ver con esta situación tan dolorosa que no podemos verla congelada en la historia, sino que está presente el día de hoy al grado, no les digo de quién se trata, que él me decía, mira, yo me había ausentado de todo esto porque cuando me enteré de esto entré en una depresión profunda, me sorprendió mucho, y él nos va a dar un testimonio de esto, si él así lo desea y si le sirve también, ¿verdad? Y ante todas estas noticias, bueno, hay gente aquí en Los Ángeles que la están sufriendo. Y ya ven ahí a Hugo, el Caibil, pues de cara al público, diciendo sí, se cometieron crímenes en contra de inocentes en el contexto de aquella guerra. Hugo, ¿quieres agregar algo? Creo que el video de Alarm 9 está listo. Ah, está listo. Bueno, pues entonces de maravilla, siendo así, si está listo me parece sensacional. Vamos a compartirlo, a verlo, si no, pues ahorita regresamos para cambiar un poquito de tema en la recta final, y si no, vamos a verlo, es muy importante este video. Adelante, gracias. Because at the same time you were interviewing these soldiers, you interviewed the Guatemalan president, at least the Guatemalan president today in 2013. Yes, the senior officer, the commander in Neba, was a man who used the code name Mayor Tito, Major Tito. It turns out that man's real name was Otto Perez Molina. Otto Perez Molina later ascended to general, and today he is the president of Guatemala. So he is the one who was the local implementer of the program of genocide
which Rios Montt is accused of carrying out. This is a huge charge. I mean, right now it's an historic trial when it's 25 years after a past president is now being charged. Let's go to a clip of Otto Perez Molina, the current president of Guatemala. But this is 1982 in the heartland area of Quiche in northwest Guatemala, northwest of Guatemala City. In this video clip, Otto Perez Molina is seen reading from political literature found on one of the bodies. This is your interview with him. El artesano pobre lucha al lado del obrero. El campesino pobre lucha al lado del obrero. La riqueza la producimos los pobres. El ejército agarra campesinos pobres. Unidos tenemos una fuerza invencible. Toda la familia está en la guerrilla. ¿Qué otra cosa interesante? El ejército guerrero de los pobres hasta la victoria siempre. Guerra popular. Estos son los diferentes frentes que tienen miedo. Entonces, aquí están diciendo que el ejército mató a gente. Sí. I mean, this is astounding. This is the current president of Guatemala standing over these bodies. Tell us more. Well, as one of the soldiers says in the sound in the background, the Perez Molina interrogated these men, and soon after they were dead. And one soldier told me off camera that, in fact, after Perez Molina interrogated them, they finished them off. This man, Perez Molina, the president, actually was going by a code name at the time. When was it clear that this is Perez Molina, that we have a very clear shot of him? For a long time, Perez Molina was trying to obscure his past and apparently hide the fact that he played this role in a supervisory position during the Highland massacres. During the Guatemalan presidential campaign, which Perez Molina eventually won about 2 years ago, I got calls while I was in Asia from the Guatemalan press and from the Wall Street Journal asking whether I could vouch for the fact that Mayor Tito, the man in the video who I encountered in the Northwest Highlands in the midst of the massacres, whether I could vouch for the fact that Mayor Tito was, in fact, General Otto Perez Molina, the presidential candidate. And I said that I couldn't, just from looking at the current videos. You know, people can change a lot visually over 30 years, so I said I couldn't be sure. It turns out that, and during the campaign, when reporters would ask the Perez Molina campaign, is Perez Molina Mayor Tito, they would dodge the question, they would evade, they were running from it. It turns out, though, we just learned this week that Perez Molina had admitted back in 2000 that he was Mayor Tito, but then apparently afterward he thought better of it and was trying to bury it. And now this is potentially trouble for him. He's currently president, and so under Guatemalan law he enjoys immunity. But once he leaves the presidency, he could, in theory, be subject to prosecution, just as Rios Montt is now being prosecuted. That could be a serious motivation for him declaring himself president for life. Well, Rios Montt seized power by a coup, but one of the important facts about the situation now is that the military men don't have the power that they used to. The fact that this trial is happening is an indication of that. This trial is happening because the survivors refused to give up. They persisted. The survivors have been working on this for decades. Pushing to bring Rios Montt and the other generals to justice. They refused to give up. They got support from some international human rights lawyers. Bueno, obviamente está en inglés. Es un programa de Democracy Now, conducido por Amy Goodman, que les recomiendo que entren a esa página democracynow.org. Del lado derecho suben y están las noticias en español.
tremendo trabajo que viene realizando desde hace años Amy Goodman en Democracy Now! Dentro de lo que es Pacifica Radio, y también transmite ella, sale ahí por lo de PBS en una estación que se llama Free Speech TV. Free Speech TV, qué necesario eso, Free Speech TV. Y pasa también por PBS. Bueno, en este programa, fíjese, ella, norteamericana, estadounidense, en inglés, entrevistando a un periodista estadounidense en inglés, claro que es un medio alternativo, dándole una tremenda importancia a lo que está pasando en Guatemala, y simple y sencillamente, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha gratitud a los medios en los cuales yo he estado, me llama mucho la atención, francamente, que ahora este tipo de noticias no se expongan, no se presenten de manera respetuosa para la audiencia, ¿no? En este caso los guatemaltecos. Bueno, ahí está el asunto. Entonces ahí estaba en inglés, pero les decía que pueden entrar a rubenluengas.com, entran ahí a los videos y ahí le oprimen donde dice sí, ¿verdad? Y ahí van a aparecer los letreritos con la traducción muy puntual al español, y lo van a poder ver. Valga aquí que ha habido algunas cositas de estas cosas técnicas, en fin, creo que ahorita estamos nada más con audio, no con video. Ya corregiremos esto con Pastor, que es el experto en estos asuntos. Yo mientras sigo compartiéndoles esto. Entonces, Hugo, ¿estás todavía por ahí? Hugo se fue. Hugo ya se fue, gracias. Sí, así es. Muchas gracias, Pastor. Bueno, entonces ahí la dejamos. Les iba yo a dar una frase tremenda que me mandó un guatemalteco sobre el asunto, pero en fin, ahí la dejamos. Eso está pasando con Guatemala. Es muy importante que se haga justicia. Los guatemaltecos están mirándole a los ojos a su historia. Es muy importante la memoria y la justicia, no la venganza. No se trata de abrir viejas heridas para que... No. Las heridas ahí están en la psique colectiva del pueblo guatemalteco. Tan es así que tenemos cientos de miles de guatemaltecos viviendo fuera de su país, expulsados directamente por esta situación. Ahí está lo que está ocurriendo en Guatemala, y es muy importante que así sea. Les quiero invitar, para las personas que no lo han visto, no lo han leído, algo que publiqué que se llama El hambre es un crimen. Mire, aquí está. El hambre es un crimen, está ahí en mi página. Inicio primero con una leyenda china. ¿Quieren que se las lea o ya le paro? Que ya son las 10 para México, las 8 para acá. ¿Quieren que se las lea o ya se aburrieron? Bueno, para los que no se hayan aburrido, les leo la leyenda china. Cuenta una leyenda china que cierto día un sabio visitó el infierno. Vio allí a mucha gente sentada en torno a una mesa muy bien servida. Estaba llena de alimentos apetitosos y exquisitos. Sin embargo, todos los comensales tenían cara de hambrientos y el gesto demacrado. Tenían que comer con palillos, pero no podían, porque eran unos palillos tan largos como un remo. Por eso, por más que estiraban su brazo, nunca conseguían llevarse nada a la boca. Impresionado, el sabio salió del infierno y subió al cielo. Con gran asombro vio también allí, había una mesa llena de comensales y con iguales manjares. En este caso, sin embargo, nadie tenía la cara desencajada. Todos los presentes lucían un semblante alegre, respiraban salud y bienestar por los cuatro costados. Y es que allí, en el cielo, cada cual se preocupaba de alimentar con los largos palillos al que tenía enfrente. Así de sencillo, que es una tremenda moraleja, tremendo mensaje el que se está enviando a través de esta leyenda. En la del infierno, cada quien estaba preocupado, o sea, el individualismo termina siendo un verdadero infierno, porque no nacimos para ser individualistas. Eso no significa que se nos quiten nuestras decisiones personales, no, pero no nacimos para ser individualistas, no somos Robinson Crusoe, no existen esas cosas. Es cuando vamos al encuentro del otro,
Es cuando verdaderamente vamos al encuentro de los otros, podemos convertirnos en verdaderamente humanos. Y en este mismo artículo, en esta misma información, lo dice el poeta mexicano Octavio Paz, lo dice de esta manera, dice: el hombre está habitado por silencio y vacío. ¿Cómo saciar esta hambre? ¿Cómo acallar este silencio y poblar su vacío? Fíjense lo que está preguntando, por favor. No quiero parecer profesor, pero les digo, el hombre está habitado por silencio y vacío. ¿Cómo saciar esta hambre? ¿Cómo acallar este silencio y poblar su vacío? Miren lo que dice aquí Octavio Paz, tremendo, brillante, premio Nobel de literatura. ¿Cómo escapar a mi imagen? Fíjense lo que se pregunta, el cómo escapar a mi imagen. Me hace pensar en Narciso, en toda esta bola de egoístas, en esta economía que está dirigida al individualismo, al neoliberalismo, en una imagen propia mía, etcétera. Dice Octavio Paz, solo en mi semejante me trasciendo. Ahí está la frase clave. Solo en mi semejante me trasciendo. Si me apuran, es un concepto cristiano para todos aquellos que se dicen cristianos. Yo me digo que trato de ser cristiano, pero para los que se dicen cristianos y apoyan guerras y masacres y todo eso, solo en mi semejante me trasciendo, ¿verdad? Y ahora no, dice, cada quien se quiere meter a su cuevita, a su coche, a su cosa, y me vale más palomas. Solo su sangre da fe de otra existencia, dice Octavio Paz. Ahí está la página si le quieren entrar por el tema de el hambre es un crimen. Que exista hambre, en este caso particular me refería ya a México y me referí también a toda esta cuestión de la cruzada, ¿verdad? Digo por aquí en el artículo, digo, si las palabras pudieran comerse, México sería uno de los países mejor alimentados del mundo. Pero el derecho a la alimentación, uno de los principales principios proclamados en 1948 por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha sido para los mexicanos, me refiero a los mexicanos habitados por el hambre, que son millones, ha sido casi siempre montones de discursos, promesas, programas, proyectos gubernamentales no aptos para el consumo humano. Ustedes saben que el expresidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, inició su carrera como sindicalista poniendo comedores para combatir el hambre, y el proyecto mexicano está basado en el proyecto Hambre Cero, precisamente que desarrolló Lula da Silva allá en Brasil. Bueno, pues ¿saben qué le dijo a Peña Nieto? Le dijo, este país tiene todo lo que el pueblo necesita. Señor presidente, Peña Nieto, no le falle. Se lo dijo allá en Chiapas, donde también se tardaron muchísimo, les estaban dando refrescos y pedazos de maíz o algo así. Dice, wow, se sorprendió mucho Lula de que literalmente la gente a la cual se iba a presentar el programa del hambre, literalmente ahí tenían muchísima hambre. El hambre existe porque le falta vergüenza a los gobiernos del mundo que no se preocupan por su pueblo, dijo Inácio Lula da Silva. Termino nada más diciéndoles que me referí también a una canción tremenda de Joan Manuel Serrat, basada en un poema de Miguel Hernández. Pero como no se habla de esto en los medios de comunicación, de poesía, de Miguel Hernández, no hay tiempo para perder el tiempo de eso, de hablarle a gente de esas cosas, porque time is money. Entonces, aquí como no está de por medio ese asunto, termino diciéndoles un poco de la letra de la canción esta de Joan Manuel Serrat y el poema de Miguel Hernández. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Se refiere a, bueno, ustedes entienden a qué se refiere, no necesito interpretarles. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas de rencores, su cola. Bueno, esto, entiéndanlo en México, donde evidentemente eso que veía Luis Donaldo Colosio, ¿verdad?, en el discurso histórico allá en el Monumento a la Revolución, que hablaba de este cuestión lacerante de la pobreza, etcétera, y lo que dijo Luis Donaldo Colosio,
¿verdad? Pues tenemos un México donde las palabras no se comen, las cruzadas no se comen, los proyectos no se comen, y algún tontito por ahí me puso esto por ahí. Ya lo dijo San Pablo: el que no trabaje, que no coma. Estoy totalmente de acuerdo con usted y con San Pablo. El que no trabaje, que no coma. El flojo, el holgazán. Pero allá en México, en la geografía del hambre, hay muchos que trabajan durísimo, durísimo, y con ese trabajo no tienen la posibilidad de ser los arquitectos de su propio destino. Es lo que hay que cambiar. Que el trabajo tan duro y tan fuerte que realizan les dignifique, no solamente para saciar el hambre, el apetito, el comer. Estamos viviendo situaciones dramáticas en muchas partes del mundo con esta problemática, y ¿saben qué? El hambre es un crimen. Que haya hambre hoy en el mundo, quitando ya al flojo suicida, ok, a esos dejémoslos en paz, que no coman, pero no son a los que se refería San Pablo, ¿eh? No malinterpreten ni lleven ustedes agua a su molino diciéndose cristianos, cuando en realidad pues suenan así como sepulcros blanqueados. Bueno, aquí la dejamos con este enlace de Rubén Luengas Entre Noticias, con Radio La Nueva República. Espero que les hayamos dado información de su interés, y les reitero que de este sábado en 8 estaré presentando el libro México en Llamas, el legado de Felipe Calderón, de Anabel Hernández. Ahí voy a entrevistar a Anabel. Los invito para que nos acompañen aquí en Los Ángeles en la presentación de ese libro. Gracias, pues. Muy buenas noches. El próximo jueves aquí estaremos nuevamente transmitiendo en rubenluengas.com Entre Noticias, y mientras tanto les seguiremos informando en la misma página. Y síganos también en Radio La Nueva República. Ellos también transmiten Contragolpe todos los miércoles, luego lo graban y lo lanzan a las redes sociales. O sea que un abrazo para todos, muy buenas noches, pásenla bien. Gracias. Tengo aquí un ejemplo, un escándalo del Banco Móvil, que se han... Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Si no tenemos un Estado que se haga responsable. Tengo aquí un ejemplo, un escándalo del Banco Móvil, que se han... Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Si no tenemos un Estado que se haga responsable.